Hoy vamos a estar estudiando un tema sumamente importante, la vida y el nivel del ser. O sea que vamos a aprender a transformar nuestra vida y vamos a ver que toda transformación que queramos hacer en nuestras circunstancias externas conlleva una transformación interna, porque lo que es afuera es apenas un reflejo de lo que nosotros cargamos adentro. Entonces, esta conferencia es importantísima porque ¿quién no quiere cambiar su vida? Todos queremos cambiar nuestra vida. Todos vivimos circunstancias desfavorables, situaciones que no nos gustan, circunstancias difíciles que se nos repiten una y otra vez, circunstancias difíciles que están ahí, que no sabemos cómo salir de ellas. Y bueno, hoy vamos a aprender la clave. La clave está en transformar el nivel del ser. Y hoy vamos a aprender cómo se hace eso. Bueno, por aquí también Luis Arturo Hernández se unió y nos saluda a todos. Talía Laureano también, como siempre, por aquí desde Argentina nos saluda. Y Esteban Nava desde México, por aquí nos deja su saludo. Sean todos bienvenidos, compañeros. Y bueno, vamos ya a darle inicio a esta conferencia del día de hoy, la vida y el nivel del ser. Vamos a aprender a elevar esos niveles del ser para transformar nuestra vida. Entonces, bueno, debemos empezar por reflexionar que todo es vibración. Entonces, debemos comprender que existe en el universo lo que es la ley de afinidad, que según sea la vibración de algo, eso es lo que va a atraer, ¿sí? Y todos nosotros tenemos una determinada vibración según es nuestro nivel del ser, según lo que nosotros somos internamente. Hay vibraciones más elevadas, hay vibraciones más bajas, que hay vibraciones diferentes, dependiendo de lo que nosotros carguemos en nuestro interior. Si nosotros reflexionamos en eso, si realmente lo comprendemos, vamos a poder no solamente comprender el secreto de todas las circunstancias que se nos dan en la vida, sino también que vamos a entender que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida. Claro que es muy fácil para nosotros caer en la victimización y creernos víctimas de las circunstancias y pasarnos la vida lamentándonos de nuestras circunstancias y creyendo que no podemos hacer nada para cambiar, sobre todo porque no nos queremos responsabilizar a nosotros mismos de lo que pasa en nuestro entorno, porque es más fácil, obviamente, conlleva menos o nada de trabajo, si la culpa la tiene el otro, si la culpa la tiene mi pareja, si la culpa la tienen mis padres, si la culpa la tiene mi jefe, si la culpa la tiene Dios, que no se apiada de esta mísera, humilde criatura que está aquí sufriendo. Entonces, si la culpa la tiene otro, pues así ya, no tengo siquiera que pensar que hay que hacer un trabajo, pero sin embargo nos mantiene sumidos, sometidos, esa forma de pensar, esa forma de ver la vida, a tener que repetir la misma circunstancia, a quedarnos estancados en las mismas circunstancias. Ahora, como les decía, en el momento en el que uno comprende que si uno está viviendo una cierta situación que le afecta a uno, ¿sí? Si uno está estancado en un cierto conflicto, en una cierta forma de vida, en un cierto tipo de relación, en un cierto tipo de circunstancia, es porque uno es afín a eso vibracionalmente, ¿sí? Porque dentro de uno existen esos elementos que vibran afín con esa circunstancia y las atraen, porque se alimentan de esas circunstancias, porque esas circunstancias son el escenario perfecto para que esos elementos que tenemos en nuestro interior, que ya bien sabemos a estas alturas que son nuestros yoes, nuestros efectos psicológicos, pues en esas circunstancias es que se manifiestan. Gracias a esas circunstancias que nos logran llevar a la identificación, a la reacción, a que reaccionemos equivocadamente. ¿Para qué? Para ello seguir manifestándose, seguir alimentándose de nuestra energía, seguir manteniendo nuestra conciencia presa y dormida, y obviamente evitarnos que nosotros podamos despertar la conciencia y liberarnos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar en todo eso, pues les decía, uno se empodera, porque entonces uno se da cuenta y cuando lo empieza a practicar es que se da cuenta que uno puede transformar su vida. No importa cuál sea la circunstancia de vida que uno está viviendo, si uno cambia internamente el exterior, todo cambia, porque el nivel del ser se eleva. Entonces nosotros debemos empezar pues a reflexionar un poquito en lo que es la vida, salir de ese concepto de que nosotros somos víctimas por un lado, pero también ese concepto de que nosotros lo sabemos todo.
realmente no sabemos absolutamente nada. Esas preguntas existenciales sobre la vida, esas preguntas que son significativamente profundas, realmente allá en lo más profundo de nosotros mismos no tenemos la respuesta. Nosotros, ¿quiénes somos? Y bueno, nuestra sabiondez o nuestro intelecto podría salir a decir, no, yo soy fulano de tal, o yo soy el doctor no sé qué quién, o yo soy el ingeniero no sé qué tal. Y creemos que esa personalidad, que esa fachada que se ha creado en esta existencia es lo que uno realmente es, y no es así. Porque si nosotros mañana, hoy mismo, quien quita, dejamos este cuerpo físico, ese nombre, ese apellido, esos títulos, esos grados y todo eso con que nos definíamos en este mundo, que era esa personalidad, todo eso se va a quedar ahí. Y esa esencia, ese ser allá que quedó sin desarrollar, pues es lo que va a pasar a la eternidad. Y es lo que va a regresar a otro cuerpo físico, donde vamos a crear una nueva personalidad con un nuevo nombre, con un nuevo título, con unos nuevos intereses, probablemente muy diferentes a los que tenemos ahora. Entonces, si reflexionamos en eso, que todas esas etiquetas que nosotros con las que nos nombramos, como si las tuviéramos así pegadas aquí, mamá, doctora, esto, aquello, todo eso que uno cuando le preguntan tú quién eres, salta uno a decir, no es real, no es lo que uno realmente es. Entonces, ¿quién soy? Por ahí podríamos decir, no, yo sí, ya yo sé que yo soy una esencia divina, pero ¿conocemos esa esencia divina? Sí, ya yo sé que yo soy un ser de luz, pero ¿conocemos ese ser de luz? ¿Lo hemos desenfrascado de tanto condicionamiento egoico? No, la respuesta no la tenemos. Justamente estas conferencias se llaman conocimiento de sí mismo porque tienen por objetivo llevarnos a comprender que no nos conocemos a nosotros mismos, que lo que nosotros realmente somos todavía está por descubrir y que hay que hacer un profundo trabajo interior para llegar a descubrir, a conocer, a recordar ese ser que es lo que nosotros realmente somos. Ahora, otra pregunta muy trascendental sobre la vida. ¿Nosotros de dónde venimos? Y por ahí también la mente puede salir a dar alguna respuesta. Si respondemos de la personalidad, no, yo vine de mi caso, de la República Dominicana, y nací en tal lugar, en tal época, en tal año. Eso es la personalidad. Pero eso que yo realmente soy, ¿de dónde viene? Si vemos las conferencias y por ahí intelectualmente podemos decir, no, todos vinimos del sagrado sol absoluto. Pero sabemos nosotros lo que es el sagrado sol absoluto. Ya logramos recordar esa fuente de la cual todos vinimos, el objetivo que nos trajo aquí, con qué objeto estamos aquí viviendo una vida y la otra, para qué realmente vivimos, ya encontramos el objetivo de la existencia. Pues no lo sabemos, pero nuestro peor error es que muchas veces o la mayoría de las veces las personas están seguras de que lo saben todo y por esa razón no se cuestionan profundamente la vida y la vida se les pasa sin que en lo superficial, simplemente llevados por la vida como un leño en el mar, que si sopla el viento por aquí, la vida lo lleva para allá, y si sopla el viento para acá, la vida lo lleva para allá. Víctimas de las circunstancias, y por ahí nos aplauden, nos ponemos contentos, si por ahí nos ofenden, nos irritamos, si por ahí nos gritan, lloramos, o respondemos con violencia, si nos traicionan, pues ahí reaccionamos, ¿sí? Eso es lo que nosotros somos, víctimas de las circunstancias porque no vamos a lo profundo de la vida. La realidad es que ignoramos el secreto de nuestras tragedias. Y aunque por ahí podamos sentirnos o creernos grandes, creernos importantes, porque estudiamos en tal lugar que fue muy prestigioso, porque mi familia es de tal o cual apellido, la verdad es que seguimos siendo terriblemente débiles y no tenemos la respuesta de por qué es que las cosas se nos siguen sucediendo en la vida. Que no importa si somos personas pobres o adineradas, las tragedias, las circunstancias complicadas se nos suceden, ¿sí? Que no importa si logramos tal profesión, que no importa, las situaciones complicadas se nos vienen a la vida y las tragedias se nos suceden y esos estados de infelicidad vienen una y otra vez. Seguimos siendo terriblemente débiles, aunque nos creamos fuertes, aunque logremos amasar esas cosas que en esta vida aparecen o se pintan como éxito. Entonces, cuando nosotros somos pequeños,
y vamos ya como que desarrollándonos, volviéndonos adolescentes y demás, a nosotros nos empiezan a decir cuáles son esas cosas que nosotros debemos lograr para ser alguien en la vida. Y nosotros creemos, por todo eso que se nos instaura, que si llegamos a tener mucho dinero vamos a ser alguien en la vida. Que si nos hacemos de un buen título, de una buena profesión, de un buen trabajo bien remunerado, vamos a ser alguien en la vida. Sobre todo a las mujeres, ¿no? Si tú te casas con un buen prospecto, sí, vas a ser una persona, una mujer honorable. Y cuando ya nos hemos casado, si tienen hijos, se forman una familia. Entonces, la sociedad tiene como sus estándares de lo que se va a definir como una persona grande, fuerte, importante. Pero la verdad es que todo el que llega por ahí, todo el que logra tener aquel prestigio, la fama, el dinero, la familia, el estatus, el reconocimiento y demás, descubre con pavor que sigue siendo espantosamente débil, que las circunstancias complicadas se le suceden en la vida. ¿Cuántas personas por ahí famosas, ricas, influyentes, no hemos visto que caen en las drogas, que caen en el alcoholismo, que caen en la depresión, que se suicidan porque por ahí no está el secreto de la vida, no está el secreto de la felicidad? Seguimos siendo espantosamente débiles. Nosotros creemos y nos ponemos esas metas que nos dan como un incentivo en la vida. Y uno dice, siempre le echa a uno la culpa de su miseria a circunstancias externas. No, mi problema es, yo soy infeliz, es porque yo todavía no he logrado tal cosa en la vida. Es que mi problema es el desempleo. Cuando yo tenga un trabajo bien remunerado, que yo tenga y todos los meses ese cheque con ese dinerito, ya yo voy a ser feliz, voy a salir de esta miseria. O dice uno, mi problema es que no tengo pareja y esta soledad está acabando conmigo. Por eso es que yo soy tan infeliz y tan triste. Si yo consiguiera esa persona, ese príncipe azul, esa princesa rosada, que me ame, que me quiera, que esté conmigo, que nos casemos y seamos felices, yo voy a ser feliz. Dice uno, suponiendo, sí, haciéndose ideas. Pero, ¿qué sucede? Es solamente que lleguemos a ese punto para que nos demos cuenta que continuamos siendo felices y miserables. Seguimos siendo infelices y miserables, perdón. Porque, bueno, ahora tenemos el trabajo, ¿verdad? Ya tenemos el chequecito a final de mes, pero resulta que qué agobiante. Dios mío, ya no tengo tiempo ni siquiera para mí. No, y ese jefe insoportable. No, pero qué terrible, demasiadas horas detrás. Ya yo necesito que llegue el fin de semana. Dios mío, que lleguen las vacaciones. Y seguimos siendo felices, infelices y miserables. O tenemos la pareja que tanto queríamos y decíamos, que no iba a ser feliz. Y no, cuánto enamoramiento. Y pasan unos mesecitos. Ahora mismo ya la gente se divorcia a los meses, la verdad. O unos añitos, pongámosle que con suerte. Y ahí está el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la pareja no me quiere, no me atiende como yo quisiera. Porque mira cómo se va por ahí, no me llama. Porque eso anda mirando a todas las mujeres por la calle, ese descarado. Esa mujer, ay Dios, esa mujer es una cantaleta, no la soporto. Y ahí está, continuamos infelices y miserables. ¿Y eso por qué? Porque estamos poniendo nuestra felicidad en manos de algo externo. Estamos esperando que cosas afuera cambien para que nosotros podamos ser felices. Y no es así. ¿Por qué? Porque el secreto de nuestras tragedias está en eso que cargamos en nuestro interior, que es lo que está atrayendo ese tipo de circunstancias, ese tipo de personas, ese tipo de relaciones, y que esas cosas difíciles se sucedan en nuestra vida. Nosotros tendemos a creer que con el tiempo todo va a mejorar. A veces esa es otra ilusión en la que vive el ser humano. No, con el tiempo todo va a ser mejor. Vivimos embotellados en ese dogma de la evolución. Todo va a evolucionar. Con el tiempo las cosas van a ser mejor, el mundo va a ser un lugar feliz, ya no habrán guerras, todos los seres humanos viviremos en paz. Con el tiempo yo voy a lograr todas esas cosas que yo he deseado y yo voy a alcanzar la felicidad con el tiempo, porque creemos en esa, como que en esa evolución. Y es una falsedad. Porque si nosotros nos ponemos a reflexionar realmente en nuestra vida, en esa supuesta evolución en la que creemos que vivimos, nos vamos a dar cuenta que nunca ha sido así. Que si nosotros miramos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo los mismos bárbaros que hemos sido siempre.
las mismas personas crueles que hemos sido siempre, que seguimos a nivel masa con la misma ambición, con los mismos rencores, con las mismas guerras, e incluso en vez de evolucionar, ya hace tiempo que nosotros como humanidad venimos involucionando, porque aunque efectivamente a nivel, digámosle que tecnológico, pues se han hecho ciertos avances y la ciencia ha logrado pues unos ciertos avances. El ser humano como individuo, por el contrario, no ha logrado avanzar, sino que hace tiempo que cayó en un proceso de decline, de decadencia. Todos los principios morales, todo lo que es incluso el mismo pensamiento crítico, lo que es la misma expresión del arte en el ser humano, todo eso ha venido en decadencia. Pongamos, por ejemplo, la música. ¿Qué era la música de hace 100 años? ¿Qué era la música de hace 200 años? ¿Qué es la música ahora mismo? Una cosa aberrante. Cualquier otra forma de arte. Vemos esculturas de hace unos cientos de años y uno se queda pasmado de ver cómo estos artistas que tenían apenas unos 20 y tantos años, porque vemos por ahí esculturas de aquel Miguel Ángel, y una cosa impresionante, y Miguel Ángel hizo eso con 20 y tantos años, 20 y tanto de años. ¿Qué hace ahora un chico de 20 y tanto de años? ¿Qué hace? ¿Qué talento expresa? Por ahí rapear una salvajada y dice que eso es una canción. Entonces no estamos evolucionando, entonces podemos ver cómo está la sociedad llena de drogadicción, llena de prostitución, todo este libertinaje, toda esta incluso avance tecnológico, avances científicos que hemos logrado como humanidad, porque por el mismo hecho de que nosotros internamente no hemos logrado una revolución de la conciencia, sino que seguimos moviéndonos por leyes mecánicas, y la ley de evolución es una ley mecánica que es hermana gemela de la involución. Caímos en involución, caímos en decadencia, y para lo que usamos todas estas tecnologías y todos esos avances es para degenerarnos más, es para acabar más con nosotros mismos. Porque, por ejemplo, veamos ejemplos de la guerra. Una guerra hace cientos de años, hace miles de años, pues conllevaba las armas que habían. Entonces las personas se destruían usando la flechita, usando el arco, ¿sí? Usando por ahí más adelante pues un revólver que apenas tiraba una bala, y ya eso era todo lo que podía hacer ese revólver. Y ahora, ¿dónde hemos llegado con todos estos avances? Pues que de cualquier cosa, de cualquier tensión entre un país y el otro, todo el mundo tiembla, porque sabe que cualquiera de esos es solamente con que presione un botón o con que dé una orden, y fácilmente salen por ahí unos misiles, unas ojivas nucleares que ¡pum!, acaban con todo ese lado de ahí, todo el que estaba por el alrededor. Y ustedes ven, empieza una tensión entre tal o cual país, y todo el mundo ya está en el pánico de que ya se dio, de que ya se inició esa tercera guerra mundial, de que ya se viene la guerra atómica, porque sabemos lo que somos como humanidad, aunque creamos a veces autoengañarnos, aunque creamos a veces que vivimos en una evolución. Y nosotros solemos incluso quejarnos, nos quejamos del país, nos quejamos del presidente, nos quejamos del jefe, nos quejamos de los diputados, nos quejamos de todo el mundo, porque siempre tendemos a ver el problema afuera y nos seguimos viendo a nosotros mismos como víctima. Mi problema es el presidente de este país que no toma las medidas necesarias, Mi problema es mi jefe, mi problema es el otro. Y no nos damos cuenta que toda digamos que todo ese engranaje que es un país, que es una región, que es incluso una comarca, un lugar pequeño donde se vive, donde hay sus propios conflictos entre la misma junta directiva hasta de una misma región, es una expresión, es un reflejo de lo que cada uno de los individuos es. Entonces nosotros nos quejamos de que el presidente, de que aquel es un corrupto, pero si nos observamos
seria y juiciosamente a cada uno, vamos a encontrar que es que todos somos unos corruptos, que la masa es la suma de cada uno de los individuos. Pero claro, es muy fácil ver que el presidente se robó no sé cuántos millones, pero yo no me observo ni trabajo en mí cuando yo me tomo lo que no es mío, que sea un centavito que se cayó, eso no me pertenece, lo estoy tomando. Cuando se me presenta la posibilidad de hacer un negocio y sacarme una buena tajada, y lo hago y ahí yo me justifico, ¿verdad? Y además, ¿qué es eso? Son 2 o 3 pesos. Nunca, ¿cómo lo voy a comparar con ese que se está robando millones? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces vemos que la sociedad sufre de todas las falencias que sufre porque nosotros como individuos sufrimos esas falencias y ahí es donde está la clave de la transformación. Ay, que no, que este mundo está perdido de homosexualismo. Este mundo está perdido, esta degeneración. Ay, Dios mío, toda esa ideología de género se está acabando con los niños, que no sé qué. Perfecto, sí es cierto. Ahora, nosotros como individuos nos hemos dado cuenta cómo eso que se está sucediendo a nivel social viene desde adentro. Cómo nosotros nos hemos venido degenerando sexualmente existencia tras existencia, cómo estamos muy degenerados ahora mismo, cómo nosotros mismos hemos perdido el género, cómo esas reacciones incluso de rechazo, de odio, no tienen realmente nada consciente, porque la conciencia jamás rechaza ni odia, la conciencia comprende. Y si no tenemos la comprensión y lo que pues reaccionamos es con todo este desagrado, juicio, crítica, implica que el yo está vivo dentro de nosotros y que ese yo vivo allí, ¿sí? Manifestándose a través de ese polo del odio, de la crítica, del rechazo, sigue atrayendo esas circunstancias a nuestro alrededor. Entonces, todo lo que es esta masa planetaria en que vivimos, todo lo que es nuestro país, lo que es nuestra región en particular, es el resultado de todos esos individuos que viven allí. Si uno cambia su vibración, si uno cambia su nivel del ser, y uno deja de ser afín, ¿sí? Con un entorno, con un ambiente, con un país, con un presidente, con una pareja, con quien sea, entonces la vida se transforma o la vida te saca de allí y te pone en otro espacio, en otro lugar donde sí haya una vibración armónica, porque todo este mundo es como si tú dijeras un compás musical. Todo esto es como una corriente de sonido, donde todo se mueve y todo se atrae de acuerdo a la ley de la afinidad, de acuerdo a esa ley de las vibraciones psicológicas. Entonces nosotros debemos empezar a comprender que hay distintos niveles del ser. Cada uno está en un nivel del ser en particular. ¿Qué es un nivel del ser? Cuando hablamos de un nivel del ser, estamos hablando de un nivel moral, de lo que nosotros somos internamente. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nivel del ser no nos referimos ni tiene nada que ver ni con grados, ni con títulos, ni con fama, ni con belleza, ni con edad, con nada de esta fachada o todo esto que es externo, no tiene nada que ver, porque puede tener el mismo nivel del ser una persona muy pobre que una persona muy rica. Por ejemplo, digamos que hay una persona muy pobre que tiene problemas de violencia. En su interior tiene esos yoes violentos, siempre reacciona con violencia, siempre se está metiendo en conflictos, siempre está teniendo estas rencillas, porque eso es un nivel del ser, eso es lo que atrae, ¿sí? Y hay una persona que tiene mucho dinero que tiene los mismos problemas de violencia y en su vida, aunque viva en la mansión no sé tal, se siguen sucediendo temas de violencia, de rencillas, digamos que los amigos que tiene o con lo que es afín, pues son personas también violentas que viven en situaciones de conflictos, aunque viva ya en la mansión tal. Entonces es el mismo nivel del ser, independientemente del nivel socioeconómico que se tenga. Lo mismo una persona fea. Una persona fea, como le pueden llamar fea, ¿verdad? Que la belleza es muy relativa, pero pongamos una persona que no tenga ningún tipo de gracia física según los estándares de la sociedad, puede sufrir de una depresión. Y podría la persona o las personas a su alrededor creer que, bueno, eso es porque el pobre no le tocó en la vida ninguna gracia. Pero qué curioso, hay personas muy bonitas, según los estándares de la sociedad, que igual pueden sufrir de depresión, que igual pueden sentirse mal, que igual pueden estar en constantes estados de lástima de sí, de que yo no sirvo para nada. ¿Y por qué? Porque tiene exactamente el mismo nivel del ser.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estudiar, que un nivel del ser es eso que nosotros somos internamente y que lo que nosotros somos internamente es lo que atrae las diferentes personas que a nosotros nos rodean, las diferentes circunstancias, sean estas agradables o desagradables de nuestra vida, vienen dadas por ese nivel del ser. Cuando uno comprende eso, entonces se pone a estudiar. Déjame ver, ¿qué tipo de personas son las que a mí me rodean? ¿Cuáles son esas personas que siempre llegan a mi vida? ¿Cuál es el tipo de relaciones que llegan a mi entorno? ¿Cuáles son las circunstancias que me rodean, que se dan a mi alrededor? Entonces uno descubre, bueno, en mi alrededor están siempre este tipo de personas, siempre tengo este tipo de conflictos, siempre tales cosas se me viven repitiendo en la vida, o de hace tiempo que estoy estancada en esta circunstancia y no lo logro trascender. Y el siguiente paso es entonces estudiarse uno a sí mismo para poder descubrir cuál es esa forma negativa de ser en uno que está haciendo que eso siga vivo a su alrededor y que hace que como un imán estemos atrayendo ese mismo tipo de personas, ese mismo tipo de circunstancias. Y así entonces empezamos a transformar. A veces nosotros queremos cambiar de pareja y para que se solucione nuestra circunstancia. Entonces, por ejemplo, tenemos una pareja que es machista, en el caso de una mujer, maltratador, violento, o en el caso del hombre tenemos una mujer que es una coqueta, que es una bandida, que es una infiel, o tenemos esa pareja que es cantaletuda hasta el final y ya no me la soporto y está aquello, o la mujer tiene ese hombre que es un lujurioso, que es un adúltero, que está todo el tiempo por ahí mirando a otras, que todo el tiempo me pone los cachos, etcétera, etcétera. Bueno, y creemos en nuestra ilusión que todo se va a resolver si terminamos esa relación. Ya, ahí, ya me fui, me cambié de ahí. Y entonces luego se da en nuestra vida que viene otra persona, nos enamoramos y empezamos una relación y para nuestra sorpresa termina siendo el mismo tipo de persona, la misma cantaleta o el mismo adulterio o la misma violencia o la misma lujuria, o sea, lo mismo. Y decimos, o sea, ¿cuántas veces nos ha escuchado usted a una mujer decir, todos los hombres son iguales? ¿O cuántas veces no ha escuchado usted a un hombre decir, todas las mujeres son iguales, no tengo suerte en el amor, siempre me terminan pasando las mismas cosas, siempre me terminan poniendo los cachos, siempre todos los hombres son unos machistas, todos los hombres son unos violentos, todos los hombres son ta, 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 ta. Y no, no es cierto. No es que todos sean iguales ni que todas sean iguales, es que nosotros estamos atrayendo por ley de afinidad, por nuestra propia vibración, el mismo patrón de personas, el mismo patrón psicológico, el mismo patrón energético. Solamente cuando uno se pone a estudiarse a sí mismo, entonces uno puede transformar eso. ¿Cómo uno puede estudiarse a sí mismo? Pues entonces, reflexionando, pongamos el caso de que yo vivo con una persona, un hombre machista, un hombre violento, ¿verdad? En esta existencia, pues a mí lo que se me manifiesta es entonces la otra polaridad, porque ahí están el yo que baila, un extremo con el otro, extremos opuestos de un mismo defecto se atraen. ¿Y se atraen por qué? Porque ellos hacen esa danza macabra de entonces el que violenta y la otra que es sumisa, el que toma la ira y la otra que coge miedo y que se calla y que entonces está esa danza macabra, ¿verdad que sí? Y que después entonces arman el pleito y la cosa y tienen ahí todo el tiempo su misma canción. ¿Sí? Entonces uno se pone a estudiarse a sí mismo en esa circunstancia y encuentra esos defectos psicológicos. En este caso concreto, pues esos yoes sumisos, esos yoes del miedo, esos yoes del sometimiento, esos yoes de la victimización, esos yoes del sufrimiento, todo eso se pone uno a estudiarlo. Pero también, y más importante todavía, igual de importante, hay que estudiar ese otro polo. Eso que yo veo en esa otra persona, ese polo al que yo estoy atrayendo. Porque entonces, si me pongo a estudiar, me voy a dar cuenta que en mi interior también hay esa persona violenta, tirana, machista, ¿sí? Y que incluso si uno se va a una existencia pasada, o uno le pregunta a su ser, Padre mío, por favor, muéstrame el astral. ¿Qué fue lo que yo hice para merecer esto? Esa pregunta es mágica, porque a uno entonces le muestran en el astral qué fue lo que uno hizo para merecer eso. Entonces se ve uno en otra existencia con digamos que los papeles invertidos. Entonces ve esa mujer que ahora tanto sufre porque los hombres la maltratan,
como en otra existencia era un hombre maltratador, terrible. Y entonces ahora, en esa existencia fue el martillo y ahora tuvo que venir como el clavo. Y ahora la está sufriendo, porque de esa manera es como el alma aprende, a través de las experiencias las va acumulando ahí, para que cuando nosotros tengamos el conocimiento y nos pongamos a trabajar ese defecto en los dos polos, podamos sacar de ahí la sabiduría, nos podamos liberar, podamos cambiar, transformar nuestra vida. Entonces, por ejemplo, digamos que el caso es que la pareja lo que es adúltera o lo que es, sí, por ahí coqueto, que debe poner los cachos, que no sé qué. Ah, bueno, perfecto. Vamos a trabajar sobre mí mismo. Entonces me pongo a trabajar en mi interior, ese yo que sufre, ese yo al que le ponen los cachos, ese yo, con todas esas reacciones que uno tiene es parte del otro polo de ese defecto, ¿sí? Y entonces miremos también ese polo, el otro, el contrario, el que uno no se ve en uno, pero que fácilmente lo señala en el otro. Pero cuando uno se pone a reflexionar, uno lo ve, uno lo encuentra, porque el yo está ahí vivo. Y si uno tiene dificultades para encontrarlo por ahí, el ser nos ayuda y nos va mostrando en el astral. Entonces se pone a ver uno su propio yo adúltero, cómo se le ha manifestado, su propio yo coqueto, cómo se le ha manifestado, cómo uno también ha sido infiel, pero tal vez lo ha hecho más discretamente. O tal vez no a esa persona, pero la relación que tuve antes que esta, pues sí, yo le puse sus cachitos. Y sí, por ahí con mi mente yo ando adulterando todo el tiempo porque salgo y veo esto, el otro, aquel, y se me van los ojos, estoy viendo por ahí la novela y por ahí el actor, y ay, qué hermoso el actor, y por ahí hasta me imagino con el actor, y por ahí puede que esté, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales la persona con su pareja, pero en la mente tienes al actor y estás teniendo sexo con el actor. Y eso no es adulterio, es adulterio. O sea, si nosotros queremos buscar un defecto psicológico en nuestro interior, seguro que lo encontramos. Y la magia es que cuando uno trabaja esos dos polos del defecto, entonces ese bailecito cesa. Porque si ya ese yo adúltero que había en mí, en sus dos polos, muere, ya la otra persona, el yo de la otra persona, ya no tiene con quién bailar su danza macabra. No sé si me captan la idea. Ya no tienen aquí quien le haga el coro en su canción. Entonces ya esa circunstancia cesa. Y sea que la otra persona como que mágicamente cambie su forma de ser. O ya sea que nosotros pues nos veamos en la circunstancia de terminar esa relación, vamos a ver que si viene una relación nueva en nuestra vida, ya va a ser un orden diferente. Ya no, ¿por qué? Porque ya, por ley de afinidad, como elevamos nuestro nivel del ser, de ese nivel del adúltero en el que estábamos, pues entonces ya la persona que vamos a estar atrayendo a nuestra vida va a tener una vibración también diferente, una vibración más elevada. Ahí vemos que lo que es en el exterior es totalmente relacionado, es totalmente un reflejo a lo que tenemos en nuestro interior. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, problemas en el trabajo y tenemos conflictos en ese trabajo y no nos llevamos bien con los compañeros o con las compañeras, es que todas son unas envidiosas, es que mira, que esto, que aquello, o tenemos problemas con el jefe, que es muy tirano, que es muy esto, que es muy aquello y que lo otro, y nosotros decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar ese trabajo y me voy a buscar otro trabajo. ¿Problema resuelto? No, no hemos resuelto ningún problema, porque como no nos conocemos a nosotros mismos, no nos damos cuenta que cargamos ese bagaje psicológico, que cargamos con esa vibración. Entonces por ahí nos conseguimos otro trabajo nos llega a la vida y nos damos cuenta que las circunstancias complicadas se nos repiten, se nos suceden. También ahí hay unos compañeros que no, insoportables. Y también ahí hay un jefe, no, que qué barbaridad. Mira tan bonita cara que tenía al principio y resultó ser otro patán seguro, otro abusador, otro tirano. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué se repite? Bueno, estudiémonos adentro. Todo eso que estamos viendo afuera, todo eso que criticamos, que señalamos en los demás, todo eso que nos genera tanto disgusto y tanto conflicto, busquémoslo y trabajémoslo en nuestro interior y la vida y las circunstancias se transforman. Realmente esto es mágico, pero implica un trabajo. Lo que pasa es que para nosotros hacerlo tenemos que salir de ese estado de pereza, que tenemos una mala voluntad terrible para trabajar sobre sí mismos, nos queda demasiado fácil
victimizarnos, juzgar al otro, culpar a cualquiera y trabajar sobre nosotros mismos, ahí sí como que complicado. Recuerdo que en una ocasión había una compañera que explicaba un método para uno arreglar las relaciones que tuviera con cualquier persona. Y decía, bueno, mire, usted tiene una mala relación con tal persona, haga lo siguiente, haga una lista de todos los defectos que usted le ve a esa persona. Perfecto, haga su lista. Y después coge esa lista y póngase a buscar todos esos defectos en su interior. Y cuando usted elimine todos esos defectos en su interior, entonces va a salir una comprensión. Y esa comprensión le va a permitir realmente, en caso de perdonar, le va a permitir tener una luz que comprende ya a esa persona y cambia su vibración completamente y ese conflicto se acaba. Y yo dije, bueno, está bueno, está interesante. Y por ahí había una circunstancia, un cierto rencor hacia una cierta persona y me puse a sacarle su lista. Entonces, va, y eso salían defectos, no, ese es tal y este es tal y esa persona es esto, aquello y lo otro y tan. No, eso en un ratito que en 15 minutos saqué una lista extensa de todos los defectos que yo encontraba en esa persona. Porque créanme, viendo los defectos afuera somos perfectos. Ahora, ¿dónde fue que estuvo el trabajo difícil? Vamos a encontrar todos esos defectos dentro de mí. Y ahí entonces vino el dolor, y ahí vino el sufrimiento, y vino el pesar, y ahí sí no, la verdad, trabajando esa lista, me tomé 3 meses, sin mentir, porque agarraba un defecto y me ponía a buscarlo dentro de mí y aparecía. Y ahí estaba el defecto, y como uno se quiere tanto a sí mismo, pero no a la conciencia, sino al ego, entonces qué dolor, qué sufrimiento, uno verse tal cual es duro. Por ahí dicen que el autoconocimiento es muy duro, que por eso preferimos los placeres de la ilusión. Pero así lo que seguimos es en la inmunda, creyéndonos gente muy elevada. Y bueno, ahí, y agarraba los defectos y no, y qué pereza, y qué mala voluntad, y yo no puedo seguir con él. No, yo después sigo con esa meditación. Está interesante, pero eso despuesito. Y despuesito decía, no, pero vamos a hacerle. Ahí le daba. Y volvía otra vez y 3 meses para acabar con la lista de los defectos buscándolo dentro de mí. Pero fue maravilloso. Fue maravilloso porque de verdad todo ese resentimiento, todo eso que había eso murió porque yo llegué a comprender que todo eso que yo señalaba y que catalogaba en la otra persona estaba vivo y coleando dentro de mí, ¿sí? Y que eso que estaba dentro de mí es lo que atraía a ese tipo de personas a mi vida y que muchas, incluso esas cosas que yo señalaba en la otra persona, eran más mías que de la misma otra persona, ¿sí? Porque estaban realmente en mi interior. Y así es como las cosas se transforman, pero eso implica que hay que salir de esa pereza, que hay que salir de ese autoengaño que tenemos, que queremos creer que somos gente buena, pulcra, bien intencionada. Yo no, yo sí, yo soy un alma de Dios, los malos siempre son los otros. Y entonces seguimos pues con la misma vida, sin poder transformarla. Entonces hay que salir también de ese estado de víctima. Ahora, para ilustrar este tema del nivel del ser, podemos imaginarnos una escalera que se extiende de lo más abajo que ustedes puedan imaginarse a lo más alto, allá elevado que ustedes se puedan imaginar, con muchos escalones. En uno de esos escalones está uno. Cada uno de nosotros estará en algún escalón diferente. Debajo de nosotros, pues van a haber personas que estén psicológicamente y vibracionalmente peorcito que uno. Efectivamente las habrá. Y por encima de uno habrán también muchas personas que estén psicológica y racionalmente mejorcito que uno, porque tal vez no se hayan degenerado tanto o porque estén trabajando sobre sí mismos y estén elevando su nivel del ser. Entonces, tenemos que saber que esa línea vertical o esa escalera hacia abajo y hacia arriba no tiene nada que ver con el tiempo. Está entonces la línea horizontal de la vida, que esa es la línea del tiempo. En esa línea horizontal se desarrolla nuestra personalidad. En esa línea horizontal nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, volvemos y repetimos la vuelta, nacemos, crecemos, reproducimos y morimos con el mismo nivel del ser y lo más común, bajando escalones en el nivel del ser. Esa escalera, esas dos escaleras o 2 líneas hacen cruz en nosotros y el centro, digamos así, es el instante, el aquí, el ahora. El único momento en el que uno puede elevarse en el nivel del ser es aquí ahora. Entonces, no importa si nosotros seamos jóvenes o viejos,
o si seamos, qué sé yo, como les decía hace un rato, bonitos, feos, eso es irrelevante para la escalera del nivel del ser. Nosotros debemos abocarnos por ir elevando esos niveles del ser y esos niveles del ser se elevan uno transformándose internamente. Entonces, para uno poder subir a un peldaño superior, lo primero que debe llegar es a identificar cuál es su nivel del ser, cuál es mi nivel del ser. Entonces, uno lo reflexiona mirando qué es lo que yo estoy atrayendo a mi vida y eso le va a dar una idea de cuál es su nivel del ser. Yo siempre estoy todo el tiempo encerrado en temas, por ejemplo, de brujería. Y todo el tiempo a mí me están echando brujería y eso es la vecina esa me tiene mala gana y eso me está haciendo un trabajo, o eso me tiene envidia y eso yo creo que me están... Si tenemos todo ese drama de la brujería todo el tiempo en nuestra vida, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Pues el nivel del ser de la bruja. ¿Cuál otro? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno si quiere salirse de ese conflicto, de esa circunstancia? Pues trabajar ese nivel del ser, eliminar eso que está en su interior. Entonces, ahí ya la vibración cambia, se eleva y ya uno no atrae pues ese tipo de conflictos a su vida, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que, más ejemplos, qué es lo que estoy atrayendo a mi vida? Circunstancias económicas, miseria. Y es que no puedo conservar un trabajo, siempre me terminan echando, se me complica muchísimo conseguir un trabajo. Entonces ahí está la circunstancia. Ahí está mi nivel del ser, el de los conflictos económicos, el que el dinero no me alcanza, el que no sé qué, el que el dinero se me va de las manos. Entonces ahí uno reflexiona, ¿qué es lo que yo estoy atrayendo en mi vida? Bueno, es esto, estas circunstancias económicas complicadas. La está trayendo algún defecto psicológico que vive en mi interior que todavía no lo he podido identificar. Porque pongamos, por ejemplo, siempre me echan del trabajo, no duro en un trabajo, siempre estoy desempleado. ¿Y qué es lo que uno normalmente hace? Victimizarse. No, es que la culpa es el jefe, que la culpa es la competencia, es que eso siempre le dan los puestos a los que, a los, ¿cómo le llaman? A los que tienen, se me olvida cómo es que le dicen, a los que tienen, como a los que tienen ciertas relaciones, a eso sí, el jefe tiene preferencia por la otra y por eso a mí me echó y siempre la culpa la tiene otro de mi circunstancia, pero no reflexionen que hay personas que no viven en mi circunstancia, que hay personas que esa situación no se les repite y se les repite, entonces ahí uno tiene que sentarse a reflexionar, espérate, ¿qué es lo que yo estoy atrayendo y por qué? ¿Qué es eso a mí que está trayendo esa circunstancia? Si uno se pone a reflexionar seriamente, se da cuenta en quién es uno cuando tiene un trabajo. Y muy fácilmente, y esto es solamente un ejemplo, ya cada uno en su intimidad descubrirá su nivel del ser y descubrirá cuál es su defecto en particular que está trayendo eso. Pero un ejemplo, la persona, mientras no tiene trabajo, está desesperada por trabajo. Eso cuando va a una entrevista de trabajo o alguien le ofrece trabajo, sí, yo soy responsable, yo soy una persona muy cumplida y yo le comprometo a trabajar. No, se vende como el que más. Pero es solamente que tenga el trabajo cuando ya empieza a sentir pereza. Claro, cuando estaba con hambrecita, cuando le faltaba la comidita en la panza, pues eso no, eso era el mejor, el empleado modelo. Pero después que ya recibe la primera paga, que ya como que la situación económica se le arregla y ya esa pereza, esa mala voluntad terrible que tiene, le coge, entonces ya todo es una mala voluntad en el trabajo, ya llega tarde, ya se inventa historias por las cuales llega tarde, ya se va por ahí los fines de semana a tomar y se va y llega el lunes pues con la resaca, le dicen en mi país, o quién sabe si hasta ebrio, ya tiene mala actitud en el trabajo y bueno, terminan ¿qué? Echándolo del trabajo. ¿Y qué hace la persona? Reflexionar y decir, ay caramba, fue por mis malas acciones que me pasó eso. No, ay, ese jefe, ese sí es esto, mira cómo me echó, ay, pero pobrecito yo, que siempre me pasan las mismas cosas, ay, no, es que yo no tengo suerte, no es que no tiene suerte, es que póngase a trabajar uno, ese defecto, esos defectos que tiene en su interior, que están haciendo que esa situación se dé una y otra vez.
Entonces, cambiando de pareja, cambiando de trabajo, cambiando de país, no vamos a solucionar nuestra vida. A veces nos queremos ir a otro lugar del mundo para ya salir de todo esto y voy a cambiar mi vida y voy a ser una persona diferente. Y cuando estamos allá en el otro lado del mundo, nos damos cuenta que se nos vienen circunstancias similares, atraemos el mismo tipo de persona, se nos suceden las mismas cosas, porque nos vamos a ese otro lado del mundo con nuestra maleta psicológica, con ese bolso psicológico en el que cargamos todos nuestros yoes, toda nuestra vibración que atrae las mismas circunstancias, el mismo tipo de persona, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso, identificar cuál es mi nivel del ser, viendo qué es lo que estoy atrayendo. Ahora, algo importante, una vez que uno lo descubra, pues hay que salir de esa zona de confort, porque aunque uno sufra, aunque uno pase circunstancias difíciles, uno se apega y es terrible. Uno se apega a esa vida mecanicista, aburridora, repetitiva. ¿Por qué? Muchas veces, pongamos que sea el caso de, no sé, de una relación de pareja tóxica que uno tiene. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo constantemente conflictos con esta persona me es infiel y después por ahí, después me lastima o me abochorna y después viene y me pide perdón y me dice que me ama y voy yo y lo perdono otra vez y cuántas veces no hemos vivido eso y dice uno, no, ya tengo que cambiar, esa situación se tiene que acabar porque ese es mi nivel del ser, reconoce uno, pero hay el apego. Hay que trabajar el apego, porque uno está pegado no solamente a esa persona, sino también al mismo conflicto. ¿Por qué? Porque todos esos yoes que están vivos dentro de nosotros se alimentan de ese conflicto. Viven, se gozan en ese conflicto. Nosotros estamos tan perversos y tan degenerados que nosotros hacemos del dolor un placer. Que estamos pasando por una situación difícil, por una situación que nos mete en sufrimiento, y en lugar de nosotros buscar rápidamente salir de ahí, equilibrarnos emocionalmente, lo que hacemos es darle larga, sufrir y victimizarnos y ir con esa canción psicológica a otras personas a contar lo mal que a mí me ve en la vida y lo mal que me trata ese hombre y es que ya yo no me lo aguanto más. Y seguimos ahí y ahí se nos pasan los años en la canción psicológica porque no nos animamos a cambiar la vida que tenemos. Ahorita di un ejemplo muy interesante de la brujería porque esos son temas que aquí en estos, digamos que en estos ambientes se dan mucho. Personas que vienen y dicen, ay, que tengo problemas con la brujería, siempre me echan brujería y todo el rato estábamos con la cantaleta de la brujería. Pero entonces uno dice, bueno, pero es que lo que tienes es que trabajar el yo brujo, porque ese yo brujo, bruja que está dentro de ti es el que está trayendo esas circunstancias. Pero entonces la persona dice, por un lado, brujo, yo jamás. ¿Cómo va a ser posible? Bruja la otra, yo nunca. Ahí hay una negativa a cambiar. Y esa negativa, que es como un miedo que le da, ¿no? Porque a mí eso de la brujería me da como que cosa, ¿cómo voy a ser bruja yo? Es el mismo apego al yo. Cuando uno no trabaja un yo, pues es porque uno está pegado, uno lo está dejando ahí adentro, sí. Otras veces es que ese tema de la brujería y toda esa historia de la brujería nos genera un placer, como una curiosidad morbosa. Y nos gusta estar en esa circunstancia. Nos quejamos por un lado, pero por otro lo estamos alimentando. Lo alimentamos todo el tiempo hablando de eso, pensando en eso, enfocando nuestra energía y nuestra atención a ese tema y nos mantenemos ahí dando vuelta en esa circunstancia. Mientras nosotros no nos decidamos a cambiar esa vida, a salir de esa circunstancia, elevando nuestro nivel del ser, ahí seguiremos. Ahí seguiremos atrayendo lo mismo, quejándonos de lo mismo, toda nuestra vida. Entonces, para que esto funcione, realmente tenemos que anhelar un cambio verdadero en nuestra vida. Ahora, ya que digamos que ya dijimos sí, quiero cambiar esta circunstancia, quiero cambiar esta circunstancia con mi pareja, esta circunstancia con mis hijos, esta circunstancia con tal o cual conocido, amigo, esta circunstancia en el trabajo, esta circunstancia de vida, la que sea, porque hay muchas cosas en muchos ámbitos en que uno va a tener que elevar ese nivel del ser, porque no es una sola cosa la que a uno de su vida le desagrada, no es un solo conflicto el que uno tiene en su vida, son varios, entonces vamos a tener que trabajar en cada uno de forma separada en nosotros mismos para que ese conflicto se solucione. Ahora,
¿Cuándo es que esa situación se va a solucionar? ¿Cuándo es que vamos a elevar ese nivel del ser? Por lo mismo que hablamos hace un rato, que nosotros vivimos en esta línea del tiempo y que nosotros creemos que con el tiempo todo va a ser mejor, cuando hablamos de mejorar cualquier circunstancia, siempre se lo ponemos al tiempo. Y eso con el tiempo se solucionará. Y sí, yo voy a empezar a trabajar en mí mismo y eso con el tiempo se ilusiona a uno que todo se va a resolver. Y la verdad es que cualquier cambio que nosotros querramos hacer en nuestra vida, el único lugar y el único momento en el que se puede hacer es en el aquí y en el ahora, porque un nivel del ser más alto se encuentra inmediatamente encima de nosotros de instante en instante, porque la muerte psicológica, que es la que nos va a permitir elevar ese nivel del ser, la practicamos aquí ahora, en el instante. Si ahora mismo yo estoy teniendo tal o cual conflicto, ahora me observo, ahora identifico ese defecto psicológico que a mí reacciona, que en mí actúa para que ese conflicto se siga dando en mi vida, y yo pido muerte para ese defecto psicológico y ese defecto psicológico se elimina, inmediatamente mi energía cambia, inmediatamente mi vibración se eleva. Inmediatamente es como que diera un pasito en ese escalón de los niveles del ser y veo ya las cosas desde un punto de vista más elevado. Ya no me identifico, ya no me entrego, ya no reacciono mecánicamente. ¿Por qué? Porque morí. ¿Cuándo? Aquí ahora, no mañana, no pasado mañana, no el año que viene, no en la otra existencia, aquí y ahora, porque esa línea horizontal y esa línea vertical, sí, esa línea de la vida, esa línea del nivel del ser, hacen cruz en nosotros mismos y es en ese punto céntrico, en ese punto crítico, que es el instante, el presente, donde uno puede elevar esos niveles del ser e ir transformando su interior y mágicamente se transforma el exterior. Ahora, un error que nosotros en el cual no debemos caer, es importante tenerlo en cuenta, es en el error de la crítica, porque la crítica es un defecto muy terrible que a nosotros nos hace perder o devolvernos o bajar muy rápido en esos niveles del ser. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros criticamos es porque no tenemos comprensión ninguna. Y entonces suele pasar que nosotros, digamos que hacemos unos cambios superficiales, creyendo que estamos elevando nuestro nivel del ser. Y hacemos estos cambios a través de la represión y no de la muerte psicológica. Entonces, digamos que mis conflictos son por temas de alcoholismo. Entonces yo me doy cuenta que mi nivel del ser es del alcohólico, porque siempre termino bebiendo, digo que no vuelvo a beber, pero vuelvo y caigo en lo mismo. Y obviamente a quienes atraigo a mi vida, pues a los alcohólicos, ¿sí? Y pues tengo esos conflictos con la pareja, en el trabajo, como hablábamos hace un rato, porque por este yo alcohólico. Entonces dice la persona, voy a dejar de beber. Y se arma de una fuerza de voluntad y dice, no voy a beber una gota más. O se va por ahí a los alcohólicos anónimos y ahí se hace sus reuniones y demás y se decide a que ya no va a beber más. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo realmente en ese momento? Como no estamos practicando la muerte psicológica, es decir, que no estamos eliminando al yo, no lo estamos comprendiendo, no lo estamos eliminando, no estamos rescatando esa lucecita que ese yo tenía atrapada, que es la verdadera conciencia, la sabiduría, que nos va a llevar a tener una comprensión sobre el yo alcohólico. Entonces, cuando uno, que ya se siente obviamente de mejor familia porque ya yo no bebo, o porque ya yo no fumo, o porque ya yo no me drogo, entonces yo veo a esos que están ahí, que siguen pues sumidos en el alcohol, a esos que eran mis amigos con los que ya no me junto, ¿verdad? Cómo siguen por ahí desperdiciando su vida en el alcohol, en la droga. Entonces ahí va uno a señalar y a criticar. No, pero es que ustedes no tienen nada de voluntad. Ustedes, y ahí vamos, señalando, juzgando, criticando. O pasamos por ahí por donde están fumando y ya yo no fumo. Pero cuando paso por donde están fumando, Dios mío, es que eso ya me repugna el olor del tabaco, no es que la gente es tan inconsciente y no deja ese cigarrillo y no sé qué, y ahí estamos en la crítica. Y realmente, ¿qué es lo que se está dando allí? El yo, que no eliminamos, simplemente lo reprimimos, está desde esa represión alimentándose. ¿Alimentándose cómo? A través de la imaginación mecánica.
a través de ese rechazo, de ese juicio, de esa crítica y de todo ese desagrado. Lo que antes era agrado hacia todo eso, ahora se convirtió en un desagrado, pero es lo mismo, dos polos, el yo se sigue alimentando. Entonces nos sentimos mejores, mentira, porque ahí adentro el yo sigue reaccionando. Cuando hablamos de muerte psicológica, hablamos de morir. Y lo que se muere, no reacciona. Los muertos no hablan. Sí, los muertos no se mueven. Entonces, si el yo está muerto dentro de mí, no se va a manifestar como crítica, como juicio, como desagrado. No, si el yo murió, entonces en su lugar nació, surgió lo que es la conciencia, surgió la verdadera virtud, que es sabiduría, que es comprensión, que es amor, que es equilibrio, que es justicia, o sea, todo lo elevado, ¿sí? Entonces, si vengo y me enfrento ante esa circunstancia o una persona que esté manifestando activamente ese defecto que yo antes tenía, si lo maté, ya yo no lo juzgo, ya no lo critico, ya lo comprendo, porque en mí pues solamente queda la luz. Y como yo logré ver ese defecto en mí, pues ya yo sé cómo ese defecto tiene la fuerza de someter a uno, porque no me tenía sometida a cuántos años. Cómo ese defecto nos justifica en la mente, cómo nos hace sentir chiquitos y flacos delante de él. Entonces, si yo lo comprendo y sé en lugar de yo ir a criticar a esa persona, en lugar de juzgarla, señalarla y odiarla hasta muchas veces, pues lo que más bien voy a sentir es el anhelo de ayudarla a que como yo logré salir de ahí, elevar mi nivel del ser, les doy a esa persona las herramientas para que si así lo quiere, pues pueda salir. Y eso es importante, respetando el libre albedrío, porque también a veces queremos ir a querer sacar a la persona de su nivel del ser a la mala. No, mira, salte. No, cada chispa está viviendo su propio proceso, su experiencia. Y solo cuando una chispa está lo suficientemente madura, pues ya puede dar el paso hacia adelante. Entonces, en uno, pues el amor está en que uno le entregue a la otra persona desinteresadamente las herramientas para elevar su nivel del ser, para salir de ahí. Pero debe de ser de la misma persona, que de él, que salga el dar ese paso. No que nosotros querramos subirnos al nivel del ser a las malas. Entonces hay que tener en cuenta este tema de la crítica, que es muy importante. Cuando caemos en la crítica, pues realmente en lugar de avanzar nos estancamos y muchas veces hasta nos devolvemos porque el yo se sigue alimentando en nosotros. Entonces, digamos que la clave, lo que nos va a permitir subir nuestros niveles de ser, no es otra cosa que la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque la base para ascender en esa escalera a los niveles del ser nos la va a dar la muerte psicológica. Solamente cuando nosotros logramos observarnos a nosotros mismos, descubrir esos defectos que nos mantienen en esa situación, en ese nivel del ser, y pedir por su eliminación de instante en instante, en la meditación reflexiva, son los yoes que llevan una profundidad. Entonces, eso nos va a dar la base para nosotros ir avanzando. Ahora, recordemos que los 3 factores son como un engranaje perfecto y ellos hay que procurar practicarlos a la par, porque el nacimiento espiritual es lo que nos va a dar la altura en esos niveles del ser. ¿Y eso por qué? Recordemos que nuestra energía sexual es creadora, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos practicando la muerte psicológica, quiero salir de tal o cual nivel del ser, el que sea. Digamos que en mi vida se suceden las situaciones difíciles, siempre me abandonan, no hago amigos, siempre estoy sola, no le encuentro sentido a la vida. Mi nivel del ser es el del depresivo, digámosle así. Tengo ese yo de la depresión y me mantiene todo el tiempo en esas situaciones. Entonces lo descubro y digo, no, voy a salir de ahí. Y sigo todos esos pasos, no me decido a cambiar mi vida me decido a descubrir en mí de instante en instante la manifestación del yo y empiezo a morir psicológicamente. Deseo que se manifiesta, madre mía, mátame ese yo. Ay, que el deseo de no hacer nada, que el deseo de tirarme a llorar, que el deseo, madre mía, mátame aquel. La mente, cuando me empieza a dar estas justificaciones, que es que no valgo nada, que es que mira, madre mía, mátame este yo. La mente que me lleva a recordar todo eso malo que yo he vivido, madre mía, mátame ese yo. ¿Sí? Incluso las manifestaciones del yo
a nivel del cuerpo físico, como de repente se me monta ese yo depresivo y me hace sentir como el cuerpo como pesado, me hace sentir como sueño, me hace sentir como con un desgano. Madre mía, máteme ese yo. Y estoy ahí luchando para salir de ese nivel del ser, de instante en instante pidiendo muerte, y estoy viendo los cambios, porque los cambios definitivamente se ven. La muerte psicológica es maravillosa. Quien la ha practicado sabe que es así, pero no estoy usando mi energía sabiamente. Entonces, por ahí voy y fornico. Por ahí voy, no sé, me masturbo y boto la energía. O por ahí tengo una pareja y voy a tener sexo y llego al orgasmo y la eyaculación. O me identifico en el día con detalles lujuriosos, no transformo las impresiones que me llegan del mundo físico, y en el mundo de los sueños, pues se da en un sueño erótico y tengo la polución nocturna. O sea, pierdo mi valiosa energía creadora sexual. ¿Qué va a pasar con ese trabajo de muerte que yo estoy haciendo? Para atrás, porque la energía es creadora. Entonces yo digo, madre mía, mátame este yo por un lado, y lo mato al yo. Entonces viene la energía creadora, que es el elixir de la larga vida, y se la traga ese defecto otra vez y vuelve otra vez ahí esos detalles que maté a tomar posesión de la máquina, porque él es divina. Entonces así nunca voy a ir elevando esos niveles del ser. Jamás voy a ir ascendiendo en los niveles de conciencia si no hago un trabajo de sabio uso de mi energía creadora sexual. También sabemos que si la persona ya tiene su pareja y está trabajando en la transmutación sexual, esos niveles del ser, o sea, toda esa energía que va liberando con la muerte psicológica, entonces en esa práctica de suprasexo las va condensando en su columna vertebral. Toda esa energía que ahorra de esos yoes, todas esas chispas que libera, se van convirtiendo, o sea, son las que van llenando de energía, de fuego sagrado, cada una de las vértebras de cada uno de los cuerpos. O sea que esa escalera al cielo, que es nuestra columna vertebral, va ascendiendo. Y así mismo van a ir ascendiendo nuestros niveles de conciencia. El nivel de conciencia de una persona está marcado, está ahí, digamos que definido en su columna vertebral. ¿Usted quiere saber cuánta conciencia usted tiene o cuánta conciencia tiene cualquier persona? Vaya al astral y mire la columna vertebral. Si está en tinieblas esa columna, si ahí no hay energía, ni fuego, ni esencias, ni nada, pues ahí eso es infradimensional totalmente. Así podemos estar cualquiera de nosotros si no hemos hecho el trabajo. Ahora usted va y ve a un ser que ya tiene una columna vertebral con una cierta cantidad de energía, pues ahí ya hay un nivel de conciencia. Entonces, por eso es tan importante el nacimiento espiritual. Ahora bien, nosotros, aparte de tener una base para ascender, y este nacimiento que nos va, o ese sabio uso de energía que nos da una altura, nosotros necesitamos un impulso para poder elevarnos en cada uno de esos escalones del nivel del ser. Porque realmente todo el que ha subido una escalera, sobre todo si es empinada y alta, sabe que subir es difícil, bajar no. Bajar eso es lo más sencillo. Usted simplemente levanta las manos y se deja llevar de todos los deseos del ego, y eso es como que usted toma un tobogán, así, el tobogán de la degeneración, que lo lleva cada vez más para abajo, ¿verdad? Pero ya cuando usted se decide a subir, pues cada paso cuenta, cada paso pesa, sobre todo cuando uno está demasiado pesado por el egoísmo, porque el egoísmo nos vuelve pesados. Pero cuando nosotros estamos queriendo un cambio, pero no solamente para nosotros, sino que tenemos las herramientas para cambiar, pero a la vez comprendemos que todo el mundo sufre, que todas las personas sufren, no importa su estatus social, que el rico sufre como el pobre, sí, que el feo sufre como el bonito, que el negrito sufre como el blanco y como el amarillo. Entonces, de nosotros nace ese amor de compartir esas herramientas con los demás hermanos de la humanidad. Entonces, mira, un volantito a estas conferencias que dan en tal lugar, mira qué interesante. Ah, mírate este video, esta conferencia. Ah, mira este curso que están dando las conferencias. O empezamos a prepararnos nosotros mismos para enseñar las conferencias a otras personas. Ahí surge el amor. Ese es el sacrificio por la humanidad. Y el amor tiene una característica, que el amor nos eleva. Porque el amor nos pone livianos, ¿sí? Entonces, cuando uno está liviano por el amor, uno puede fácilmente ir escalando esa escalera del nivel del ser. Entonces, ahí ustedes pueden ver que es en la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia donde vamos a ir logrando esa transformación en nuestros niveles del ser. Pero es necesario que nos volvamos rebeldes.
rebeldes, que hagamos una rebeldía psicológica. Ya sabemos que no es una rebeldía ni una revolución hacia afuera, que no es que querramos irnos en contra de la pareja, del jefe, del presidente, hasta de Dios, no. Es que nos rebelemos contra nosotros mismos, que nos rebelemos contra nuestro propio ego, que aprendamos a no identificarnos con los problemas de la vida, porque esas circunstancias que nos presenta la vida son oportunidades para nosotros ascender nuestro nivel del ser. Sin embargo, hay situaciones que a uno se le vienen en la vida que definitivamente son muy duras y no podemos decir que no. Incluso cuando una persona está trabajando ya sobre sí misma, por el mismo tema de las pruebas que trae el trabajo interior, se nos van a ir viniendo a la vida circunstancias complicadas. Se nos van a venir pruebas de tierra, donde la situación económica se nos va a apretar bien apretadita. Se nos van a venir pruebas de agua, donde nos vamos a ver en circunstancias en las que nos parece muy difícil poder adaptarnos. Se nos van a venir pruebas de fuego que nos van a sacar la ira o que nos van a sacar toda esa pasión que cargamos dentro. Se nos van a venir pruebas de aire donde vamos a ver que perdemos algo y queremos agarrarlo. Entonces, por ejemplo, la persona se queda desempleada y llegan las preocupaciones y ahora cómo voy a hacer para lo de la comida, para lo del arriendo, para no sé qué. O se le muere alguien, fallece alguien. Entonces, cuando se dan esas circunstancias así que son como muy intensas, uno sabe, no es cosa fácil uno no identificarse con ese drama que se está presentando en la vida. Sin embargo, es ahí, en esas circunstancias, y cuando más difícil se nos pone la cosa, cuando tenemos que hacer todo el acopio de esa rebeldía psicológica y buscar ese recuerdo de sí. Recordarnos a nosotros mismos, recordarnos que cualquier cosa que pase en la vida, por difícil, por complicada que parezca, pasa, siempre pasa. Todo cuando uno se sale así como un momento de la identificación del drama de la vida y se recuerda a sí mismo y reflexiona cómo a lo largo de su vida a uno le han venido circunstancias difíciles, muy difíciles, y todas han pasado. Que incluso este cuerpo físico en algún momento lo dejamos ahí en la tumba y ya todo eso que era circunstancia, ahí se quedó, ya, todo eso se quedó. Entonces, no importa lo difícil que sea la vida, es algo que se deshace, ¿sí? Es algo que pasa. Por lo tanto, lo que vale realmente de esas circunstancias, la sabiduría, la conciencia que nosotros podamos rescatar de ella. Esos yoes que nosotros logremos observar y eliminar es lo que cuenta. Para eso es que se está viviendo y se está viniendo esa circunstancia, para que uno se pueda observar a sí mismo, transformarse y sacar de allí la luz y sacar de allí el poder y sacar de allí la virtud de la que ahora mismo uno carece y sacar también la sabiduría, la comprensión, la conciencia, y para que uno pueda elevar su nivel del ser. Y para que ante esas circunstancias ya uno jamás vuelva a reaccionar de la misma manera y que como resultado esas circunstancias no se nos sigan repitiendo en la vida, porque la vida está llena de lecciones. Cada circunstancia de la vida es una lección por aprender. Si uno no aprende la lección, si uno se identifica y reacciona como siempre lo ha hecho, pues se quemó en el curso, se quemó en la lección. No sé si en todos los países se dice se quemó cuando uno no pasa un examen. Bueno, no pasó el examen, no pasó la prueba. Y la vida, como una buena maestra que es, las pruebas que no pasamos, nos la vuelve y nos la repite para ver si ahora sí, si ahora ya se va a sacar una conciencia. Entonces, si uno hace ese acopio, si uno hace esa confrontación lógica y uno hace como esa autorreflexión, uno puede llegar a transformar esas reacciones mecánicas y no reaccionar de la misma manera y no volver a hablar de la misma manera y no volver a cometer el mismo error y no volver a caer en el mismo patrón repetitivo. Entonces eso lo transforma todo. Hay que recordar pues siempre ese recuerdo de sí y mantener esa rebeldía psicológica, y si lo hacemos vamos a ver cómo vamos a ir avanzando a buen paso en lo que es el elevar nuestro nivel del ser. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. De verdad espero que les sea de muchísima utilidad. Recordemos que solo nos va a ser útil si la practicamos, si nos ponemos a reflexionar en cuál es nuestro nivel del ser, si nos ponemos a identificar esos defectos psicológicos que
que nos tienen atados en ese nivel del ser. Si nos ponemos realmente a querer salir de ahí, trabajamos con los 3 factores, vamos a ver estos cambios reales, radicales y hasta mágicos, que a veces uno dice, no, pero es que como magia, porque realmente hay fuerzas y todo lo que es esta vibración, todo lo que es energía, como no lo podemos palpar con los ojos físicos, cuando se dan estas transformaciones energéticas, uno dice, no, pero es que fue como mágico. Bueno, realmente ahí está la magia. Entonces, bueno, les insto ahí a la práctica. Y bueno, los dejo con la invitación para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando la semana que viene, el próximo jueves, una conferencia muy importante del temario que se llama Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Por ahí tenemos muchos conceptos cerrados sobre lo que es el esoterismo y en esa conferencia los vamos a ver en detalle y vamos a poder diferenciar entre lo que es pues una escuela realmente esotérica de una escuela pseudo esotérica. Como les digo, una conferencia imperdible, muy, muy importante. Entonces, bueno, si ustedes tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier aporte también que nos quieran dar, por favor lo escriben en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando lectura y también solución a las preguntas que a ustedes les surjan. Muchísimas gracias por habernos acompañado y también por su participación. Bueno, por aquí algunos compañeros se fueron uniendo luego de que habíamos iniciado. Por aquí veo que se nos unió Milanta Osorio y nos daba sus saludos. También Orlando Barrios, también Rinaldo Sosa, por aquí nos saludaba. Los Jóvenes Dioses nos dejaba por aquí un comentario. Dice, esta clase parece mentira, porque no solo es importante para mí, es que hace semanas he venido siendo un blanco de la logia negra, en conjunto con defectos por desintegrar. De a poco tuve situaciones que si no fuese por ese trabajo no hubiese sido igual. Bueno, gracias por tu comentario. Aracataca Cultural por aquí nos deja un comentario, nos dice, vamos todos a compartir en los grupos de Facebook. Bueno, muchas gracias por tu ánimo, ¿sí? Ojalá y todos se animen a compartir estas conferencias, que eso hace parte del sacrificio por la humanidad. Bueno, por aquí también tenemos a Pedro Arnulfo Daza Guillén, que nos acompañaba el día de hoy. Veamos qué más tenemos por aquí. Irma Quintero también por aquí nos saludaba. También por aquí los Jóvenes Dioses nos dice, un error cometí y vi de forma muy clara, mediante muerte en marcha, observé con atención, donde un detalle te llena de turbulencia en la vida de uno y ese detalle principal era que yo estando solo funciona, no entendí muy bien eso. Por rentar una habitación con otras personas es delicado. Ese compañero es afín con la cocaína. Sentí que al verlo consumir algo oscuro estaba observando, pero aprendí esos momentos, sacaba detalles, no me gustó eso feo, observar y profundizar y eliminar. Bueno, gracias por tu aporte. No te voy a decir, todavía no termina eso, pero saqué detalles tan claros que se unía a esa circunstancia y todas pertenecían a ramificaciones de egos. Pude ver dónde nació ese error y de qué forma fue tomando poder por momentos. Siento como que me están patoteando cientos de egos, intentan detenerme. Pues sí, ese es el trabajo, ese es el camino. Siempre van a haber yoes que nos van a tratar de meter la zancadilla para que dejemos el trabajo. A ver, por aquí también nos comenta, la energía de las personas no es broma. De a poco puede irte ensuciando de forma fea. Y eso ocurrió. Lo bueno que puedo ahora barajarlo de forma exacta, eso me da calma en esta semana de pesadillas. Pues sí, el trabajo siempre es interior. Y tal como vimos hoy, cuando uno cambia internamente, entonces ya las circunstancias de la vida se transforman. Por aquí dice Teresa que se había cortado la transmisión. Bueno, no sé si se cortó en algún momento. Por aquí veo que siguió. Bueno, vamos a ver si hay más comentarios de que se cortó o si fue solo a Teresa. Por aquí los Jóvenes Dioses dice, eso sí me doy cuenta que ahora cosas que me mataban en vida no tienen poder. Ni lo puedo creer que estoy eliminando defectos de forma lenta, pero es segura. Bueno, Francisco Rivers por aquí nos saluda. También nos dice los Jóvenes Dioses, siendo niño le dije a mi madre que esto era todo ficción, no era real lo que vivimos. Y ella me dijo,
Marcelo, si tú lo dices en serio, esto porque si tú afirmas que es real, eso te tendría que hacerte ver. Y miren, ahora no estuve equivocado. Fabricia me ha dado cuenta que la muerte en marcha se siente un alivio en cada muerte que pedimos a ese defecto. Puede ser que también trae esas polaridades, que te ubiquen mejor cada vez que hacemos observación, ponernos a ese nivel medio. Sí, los yoes hay que verlos siempre en sus dos extremos, porque si no, hacemos una muerte a medias y el yo se sigue alimentando desde el otro extremo. A ver, los jóvenes dioses dice, Fabricio, he visto que personas muy amantes de las pelis de terror veo que se reflejan en sus vidas. ¿Puede el estilo heavy metal atraiga mientras lo escucho defectos? Obviamente, obviamente, porque es vibración. Seguimos hablando del mismo tema. Entonces, si nosotros vivimos consumiendo cosas que son de vibración baja, es porque, primero porque somos afín, ¿sí? Porque nuestra vibración está a ese nivel y eso nos va a seguir estancando. Por ejemplo, una persona quiere lograr castidad, pero no quiere dejar la pornografía. Siendo la pornografía algo de un nivel vibratorio tan bajo, ¿cómo va a poder elevar esa persona su nivel del ser al nivel del ser de alguien casto? No puede. Tiene que empezar también a observar esas cosas que consume y cuál es la vibración de las cosas que consume y por qué se siente tan afín con esas cosas que consume y que ya sabe que son de una vibración baja. A ver, por aquí Tina Francés dice, yo perdí un negocio, me enfermé de la rodilla, no pude trabajar y no puedo trabajar. ¿Cómo elimino mi yo del fracaso? Bueno, Tina, todos los yoes se eliminan de la misma manera. Autoobservación. Enjuiciamiento para comprender, petición de muerte a la Madre Divina. Ahora bien, hay que comprender que los defectos psicológicos están compuestos de muchos detalles. Entonces, no podemos agarrar un yo tan grande como el yo del fracaso y decir, madre mía, mátame ese yo del fracaso, porque ese yo del fracaso es una cosa bien grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar las escenas vividas con ese yo, llevarlo a la meditación reflexiva, observar cómo el yo se nos manifiesta, antes, durante y después. O sea, antes, ¿qué me llevó al fracaso? ¿Cuáles fueron digamos que las situaciones, las reacciones, las emociones, las justificaciones, los deseos, las acciones, las palabras que me llevaron al fracaso? Porque todo es un engranaje, o sea, el yo se gesta su circunstancia para lo mismo, seguir bailando su danza macabra. Entonces, durante aquello que yo llamo fracaso, porque hay que ver luego de que se elimine el yo, cómo se ve la circunstancia, porque toda circunstancia, no importa cuál, como estuvimos viendo, es una oportunidad para nosotros elevar nuestro nivel del ser. Ya luego cuando uno pasa y le saca la sabiduría a esas circunstancias difíciles, uno termina agradeciendo que esas circunstancias pasaron, porque de otra manera no hubiese uno podido descubrir esos yoes que estaban ahí guardaditos dentro de uno. Entonces, durante la circunstancia, ¿qué se manifestó? Lo observo, lo comprendo, lo elimino. Luego de la circunstancia, o sea, ahora que todo eso está como en el pasado, pero yo sigo ahí lamentándome, sintiendo ese fracaso, esa lástima de sí, sintiendo esos resentimientos, todo eso que se está manifestando ahora, se observa, se enjuicia, se comprende. Madre mía, elimíname ese defecto por cada detallito que uno observa, a nivel emocional, mental, a nivel de las reacciones, la mente, las justificaciones, todo. Ahí uno hace el trabajo y ahí es donde uno elimina el yo y ahí es donde se ve la transformación. Entonces ese es el trabajo de la muerte psicológica y eso lo hacemos con cualquier defecto psicológico. A ver, por aquí los jóvenes dioses nos dicen las batallas perdidas son buenas. También si deseas vencer ese obstáculo, porque en cada una aprendemos algo mejor, algo de mejor firmeza. Lo importante es no abandonar jamás la revolución, sea lenta como sea. Bueno, gracias por tu comentario. Cristi García nos dice, buenas noches. Entonces, ¿puedo decir, madre mía, mátame ese yo sin mencionar al defecto? Sí, claro que sí. Con que lo hayas observado, con que lo hayas enjuiciado y comprendido, madre mía, mátame ese yo. Ya. Si lograste observar. Lo que uno no puede es pedir muerte a algo que uno ni haya observado ni haya comprendido. Entonces, qué sé yo, estoy incómoda. Ay, madre mía, mátame este yo de la incomodidad. Pero yo me puse a observar esa incomodidad. Me puse a observar
¿Cómo se está manifestando en mí ese yo de la incomodidad? Me puse a enjuiciar esa incomodidad para comprender por qué rayos yo estoy incómoda. ¿Cuál es el yo que está detrás? Ay, que me siento triste. Ay, madre mía, mátame este yo de la tristeza. Pero no lo he observado. Tengo que ponerme a observar esa tristeza, cómo se está manifestando, cuáles son los resortes secretos que tiene detrás. Entonces, cuando uno así se observa hacia adentro, observa la mente, la emoción, el cuerpo, el instinto, uno se da cuenta y uno comprende. Uno está observando, juzgando cada cosa y le llega la lucecita. Y entonces ahí uno, desde que le llega la lucecita, ve ese detallito, madre mía, mátame ese detalle. Y en la emoción, ese de madre mía, mátame ese detalle. Y en la mente está diciendo aquello, madre mía, mátame ese detalle. Este que está diciendo que yo no sirvo para nada, este que está diciendo que siempre yo no tengo suerte, madre mía, mátame ese yo. Esa lástima de sí. Detrás se encuentra uno que hay un orgullo en su aspecto de la inferioridad. Madre mía, mátame ese yo. Entonces ahí uno va comprendiendo y va eliminando el defecto, pero no necesariamente tiene que decir tal defecto. Lo que realmente es importante es que uno lo comprende y lo elimine el detalle. Que lo observe, lo elimine, lo observe, lo comprende y lo elimine. A ver, por aquí Domingo Zambrano nos dice, buenas noches, profe Fabricia. Me han dicho que cuando uno empieza a transmutar la energía sexual y tiene ya tiempo haciéndolo y por cualquier circunstancia pierde la energía, la persona siente que se está quemando. ¿Eso es cierto? No. No. Lo que sí sucede es que la persona sí siente cómo perdió energía. O sea, la persona puede sentir así como si se cayó y se golpeó duro. Literal, el cuerpo hasta se resiente, se siente la persona hasta sin ánimo. Porque se siente a veces hasta golpeado, a veces el cuerpo hasta te puede doler, literal, porque es que te caíste. Entonces, mientras más la persona tenga energía condensada en la columna, es decir, que se cayó desde más alto. Por ejemplo, ustedes ponen una escalera, ustedes suben 2 escalones y se caen. Y por ahí, bueno, sentirán algo, ¿verdad? O ustedes tienen la escalera y intentando subir el primer escalón se caen. No les duele tanto. Pero si ustedes ya iban por 10 escalones y se caen, les duele más. Eso es una analogía normal. Entonces, sí, el cuerpo se resiente, sí se siente la energía pesada, sí incluso se siente como ciertos yoes que se estuvieron trabajando, ciertas sensaciones instintivas que ya se habían eliminado, ciertas emociones en las que ya uno había superado, vuelven a manifestarse. Entonces ahí sí, pero de ahí uno sentirse como que se está quemando y el infierno, no, por lo menos en mi caso nunca me pasó. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que si uno se cayó, no puede ni ponerse a llorar sobre la leche derramada, ni tampoco hacer como que, no pasa nada, igual, una caída, eso le pasa a cualquiera. No, una caída es un material de estudio muy importante, porque eso que me hizo caer, yo debo eliminarlo, para que por lo menos eso que me hizo tropezar en esta ocasión no vuelva a hacerme tropezar. Entonces me caí, bueno, voy a estudiar todas las causas que estuvieron alrededor de esa caída. Tuve una polución nocturna, voy a estudiar, a comprender, eliminar todos los yoes relacionados que me hicieron tener esa polución. Entonces ahí es donde uno va elevándose hasta llegar a una perfecta castidad. A ver, por aquí Talia nos dice, reprimí ese yo alcohólico y de vicios por un cambio personal, entre comillas, cambio personal, hasta que gracias a Dios me llegó el conocimiento justo a tiempo. Empecé a trabajar estos yoes que eran tan predominantes en mí. Dudé al principio, no lo niego, pero accioné a realizar un cambio realmente verdadero y lo comprobé y comprendí mi situación. Difícil, pero no imposible. Simplemente gracias por brindarnos este valioso conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a ti, Talía, por brindarnos tu valioso aporte, porque justamente eso es lo que nos da, digamos, la fuerza. Cuando uno se pone a practicar y experimentar el conocimiento y uno ve los resultados. Entonces ahí es donde uno puede decir, caramba, sí, realmente esto tiene valor. Entonces, muchísimas gracias, Talía, por compartirnos tu experiencia. Por aquí Francis Argueta también nos daba las buenas noches. Por aquí Orlando Colón también nos saludaba desde Perú. Colán, perdón, Colán. Gran saludo a todos los compañeros de Perú. También por aquí Osiris Lunar Maya nos acompañaba hoy. Perfecto Vázquez también hoy nos estaba acompañando. Iván Campa por aquí nos da las gracias.
Domingo Zambrano dice, a ver, profe Fabricia, la Biblia dice que existió un aparato llamado el Arca de la Alianza, que contenía los 10 mandamientos. ¿Tiene algún conocimiento si ese aparato de verdad existió? Feliz noche, gracias. No tengo ningún conocimiento del Arca de la Alianza. Obviamente, por ser el hecho de ser arca y de que estaba por ahí protegida por esos dos querubines, nos da la alusión de que se trataba del mismo trabajo del suprasexo. El arca tiene relación con el arcano, que es el gran secreto del sexo, que estuvo oculto por tanto tiempo en la humanidad y que solo se enseñaba de forma secreta. Por eso se le solía llamar el arcano. El hecho de que tuviera estos dos querubines que estaban cuidando esa arca, pues también ahí nos refuerza el hecho de que se trata pues de una alegoría hacia lo que es ese trabajo del sexo que esconde todos los secretos, todos los tesoros que tenemos internamente, porque el ascenso a esa columna vertebral en su base está resguardada por esos dos guardianes que a veces se representan como esos querubines, que son Ida y Píngala, o que son Jaquín y Boaz, ¿sí? Que son los que están ahí con sus espadas vigilando que ninguna esencia que no esté limpia pueda ascender por esa columna vertebral. Entonces ahí nos da alusión de que era un tema simbólico relacionado con el sexo, así como lo era el arca de Noé. Y bueno, casi que todo lo que encontramos en la Biblia está escrito en un lenguaje astral. Ahora, que si ya ese elemento sí existió de forma física como tal, no tengo conocimiento. Entonces no te podría aseverar eso. Reinaldo Sosa por aquí dice, buenas noches, hermana Fabricia, gracias por sus enseñanzas, que el amor del Cristo me la acompañe. Ay, bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, que así sea. Zoe García dice, entonces lo ideal es pedir muerte al defecto y a su opuesto a la vez. Sí, claro, cuando decimos a la vez nos referimos en el instante, ¿sí? No que pues, le decimos, madre mía, mátame esos dos. Mátame este, que uno lo logre observar, no solamente de un concepto. O sea, no es que yo diga, ay, madre mía, mátame este yo sumiso y mátame este yo tirano. Si yo lo que estoy observando en ese momento es el sumiso, a ese es que le voy a pedir muerte. Y cuando logre observar en mí, que por ejemplo, me cuestiones, pero ¿y cuándo yo he sido tirana? ¿Cuándo yo he manifestado el otro polo? Y recuerdo cómo yo tiranizo a mis hijos, o cómo yo tiranizo a mi mamá, y ahí me llega esa escena, o incluso lo podría ver en el mismo instante en algo que hice, porque estoy en el punto del sometido, pero al mismo tiempo hay un aspecto en mí que está buscando manipular a la otra persona, entonces ahí lo puedo ver, entonces ahí sí, si lo veo, le pido muerte. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. A lo que le vamos a pedir muerte es aquello que nosotros logremos observar, enjuiciar y comprender. Si estamos en la meditación reflexiva, pues ahí hagámosle. Estoy trabajando este lado, bueno, vamos a mirar el otro también. Y ahí uno le saca más jugo a la meditación, más provecho. Dice los jóvenes dioses, en esa misma habitación donde vivía este chico que es adicto a la cocaína, me contaba que su padre, estando en vida, practicó magia negra. Es otro detalle, el yo brujo, que quizás traiga de vidas pasadas. Y otro detalle también, en esa habitación entraban dos gatitos medianos. Es otro yo, el del apego. Miren, van 3 y hay más, pero ¿cómo encajan? Bueno, recordemos que este trabajo sobre sí mismo de la muerte psicológica es personal, si es uno con uno, es autorreflexión íntima, no es un trabajo público. Hay que observar ahí los yoes que quieren mostrar el trabajo que se está haciendo también. Marisol Sánchez nos dice, gracias por la importante enseñanza, un abrazo. Bueno, Marisol, gracias a ti por estar aquí. Nos comenta los jóvenes dioses, me apego ¿a quién? A los gatos. No, espera, no es como antes que me solía desmoronar, maduré en eso, pero me di cuenta que viene del origen en la adopción mía. Bueno, dice por aquí Tina Francés, yo comparto con todos mis amigos, grupo, familia lo reciben, gracias a Dios. Bueno, Tina, gracias a ti. Y Inés Wagner nos saluda por aquí desde Venezuela y nos da las gracias. Gracias a ti, Inés, por habernos acompañado. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron, a todos los que también preguntaron, a los que también nos compartieron sus aportes. Muchísimas gracias por haber participado. Y bueno, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima ocasión. Bye, bye.